Te llevamos a hacer un viaje por las motivaciones de nuestros artistas. Te llevamos a un viaje subterráneo hasta llegar a las raíces. Maximiliano García naufraga por las calles de Carmelo. Recorre los 1001 destinos a los que con su barco, repleto de alegorías de aquellas penas, alegrías, placeres, derrotas y glorias, ha sabido arribar. Experto en el arte de sortear los obstáculos notoriamente delineados por los cánones de lo que está bien visto en esta, la realidad de los otros, nos invita hoy a subterráneos, a sumergirse en las profundas aguas de este náufrago urbano. Soy Salvador Vico, estamos acá en Arroyo de las Vacas, en Carmelo. Soy escritor autodidacta, soy artista en general, pero básicamente soy escritor. Si me defino como escritor. ¿Quién es Salvador Vico? Salvador Vico nace por allá, a fines del siglo pasado, cuando estaba escribiendo mi primer libro, y había un mundo por fuera, un mundo por dentro, y con eso era la creación. En la época tenía los bigotes largos por acá, como Dalí, estaba metido con el surrealismo. Estaba la primera película de Denzel Washington hacía tiempo, basada en Steve Biko, que era la primera nominación al Oscar, de Denzel Washington, llamado Grito de Libertad en algunas partes. Bueno, después me enteré más quién era Vico. En esa época también escuchaba mucho el tema Vico de Peter Gabriel. Y en el medio del surrealismo y el humanismo nace Salvador Vico, que bueno, lo que dice en ese libro es que dice: ¿quién tiene la verdad, locura? Entonces todos tenemos nuestra verdad, y quién puede decir a quién que está loco. Y bueno, como decía hoy, toda la parte de buscar esa expresión, aparece personaje, sentido, que se transforma en yo, mi otro yo y yo mismo también. 9 años es cuando decido, esto es lo que quiero hacer, y es donde me pongo a escribir. Pero eso viene todo retroalimentado, alimentado por unas secuencias de vida que me parece que tiene muchísima influencia, que es mi vieja. Mi vieja es maestra y siempre era maestra rural. Bueno, no había mucha guita, pero ella siempre, cuando cobraba, intentaba, por ejemplo, llevarme al cine, o sea, ir al cine a ver dibujitos, o ponerle, cuando era un poco más grande, capaz que a películas no podía ir, podía entrar con ella a ver películas. Es muy chiquito, me dijo: bueno, estos son los Beatles, este es Elvis, esto es Queen, por ejemplo. Me acuerdo llegar Navidades y tener de chico, yo qué sé, un libro de Ivanhoe, o leer siempre, salir a buscar, o sea, los domingos, los sábados de superacción, quedándome mirando películas. Toda esa influencia y la creatividad de otros tiempos, ¿no? De tiempos de siesta, que tenías que quedarte en tu casa y no salías hasta tarde, que no tenías comunicación, y con también a la creatividad que llevas con aquellos soldaditos, con todos esos juegos que tenían. Me parece que eso influye mucho, pero más que nada viene por ahí. O sea, te vas dando cuenta de que vas agarrando muchísimas cosas. Timur el Tigre, me acuerdo que fue el primer libro que terminé de leer. Y te vas dando cuenta también todo lo que influye en vos, yo qué sé, tanto el cine, la música, lo que nos pasó acá escuchando en Carmelo, ¿no? Escuchando la rock and pop, la verdad será terrible, de muy chicos, viendo esos recitales
monumentales por televisión abierta, que se pasaban para el mundo. Entonces esto te va generando y de repente ves como que hay otra cosa que lo trivial, lo que hacen todos los días, y se te empieza a abrir aún más la cabeza y empezás a expresarte y empezás primero a expresarte porque es una necesidad, como siempre digo yo, todo el que quiera escribir o hacer algo tiene que hacerlo porque saca para afuera, que eso es fundamental. Y bueno, otro contacto también con la naturaleza, y bueno, después se van dando cosas de que ves que la gente a veces capaz como que les llama la impresión, que les gusta, y luchar contra toda esa locura, ¿no? Porque está como una locura, como el vecino de al lado no puede ser artista, o sos artista te vas a morir de hambre, lo cual es verdad, pero bueno, es un camino que sea a lo sensible, y creo que en esta vida estamos para justamente querer o pasar la vida lo más libre posible y con cierta sensibilidad, y bueno, eso es lo que te lleva a expresarte. Estábamos en los 90 y estaba todo como abriéndose bastante también, era una época de mucho rock and roll, era como la vuelta, todo bien, la vuelta de esa contracultura, la última época del rock and roll, digo yo, y era como que estaba mucho más abierto en adquirir esas cosas, y en el entorno también, o sea, era todo el entorno, tenía mucho de rock. Para poder plasmarlo veías cosas lejanas, ¿no? Pero a la vez es como una dualidad, porque también era, como te decía, el primer toque del gran festival under y descontrolado que fue acá en Minuano, acá enfrente a Juan Lacase, fue acá nomás, que fuimos nosotros, y nosotros no entendíamos nada, no íbamos a dedo, me acuerdo con unos amigos, y venía gente de la voz que decía, esto es el gusto uruguayo, y nosotros íbamos por ahí. Había como una regeneración, porque era una época también que habíamos salido de la dictadura, y era como una transformación de generaciones. Si bien se escuchaba antes la música en inglés y todo, pero venía más al populismo, ¿no? El folclore, el mensaje ese contra la dictadura. Nosotros somos una generación que nacimos en esas épocas, en los 70, pero ya agarrando más una cultura que no era tan global, pero más global en sí, basado en todo lo que es, lo que te decía, contracultura, el rock and roll, las lecturas, los beatniks, Kerouac, Barrow, para mí Baudelaire, ¿no? Que son clásicos, pero me parece que por ahí va un poco la rama. Incluso nosotros lo sufrimos mucho en el momento también, en los 90, que fue ahí cuando a mí me hace el clic también de que nos vamos de acá de Carmelo a Montevideo, ¿no? Porque era como estábamos dialogando, o sea, que nosotros veníamos mamando tanto de la Argentina, y en Montevideo capaz que era un poco más, si estaba más arriesgado, capaz más arriesgado, y un poco lo brasilero capaz, y lo uruguayo, y a veces llegamos a choque cuando hablaba, viste, con la gente, de que, bueno, que era como, y no sabíamos tanto, yo agarré mucho más Citarrosa y Mateo Montevideo de lo que sabía este momento, y sabía algo, pero no sabía muy bien quiénes eran, de lo que tenía acá, y eso como que le chocaba ya, ¿no? Porque era como, la forma de hablar y todo era como, argentino o porteño. Pero habíamos agarrado otra cultura, y eso me parece que por lo general a nosotros nos influyó mucho. Después eso se englobó más, ¿no? Y hubo más conexión de todo, pero en ese primer momento ahí, mediados de los 90, fue algo que estaba bastante marcado y diferenciado. Cuando empiezo más a incursionar fue cuando estaba en Montevideo, y estaba a 19 años, 20, entonces tenía como una gestación, que allá también se estaban abriendo cosas, y era la época del gran cambio de la música uruguaya, ¿no? Peyote Asesino, Plátano Macho, Abuela Coca, Vela Puerca, por ejemplo, que hubo hecho como un clic. Entonces todo está en un proceso de quiebre, de retransformación, y ahí como que no lo sufrí tanto. Me acuerdo de niño siempre de tener esa conciencia de la muerte, y esa pregunta de la muerte continua, esos miedos de la muerte, esos viajes al vacío en los sueños de muy niño. Entonces eso te lleva también a que, bueno, o sea, la vida esto es lo que yo soy, lo voy a hacer mientras pueda,
porque también eso es algo que tenemos el contrato hecho y se nos puede pasar. Puedo levantar acá, doblar un tobillo y pegarme la sien y me muero. Y ahí eso me parece que es un clic fundamental como para poder seguir. Y que bueno, si la suerte te acompaña y podés hacer las cosas, no cuestionártelo tanto cómo o por dónde viene. Cómo por dónde viene, digo, desde el punto de vista de la suerte. Esa cosa de estar a veces del sacrificio, del sufrir, esa cosa tan, de cierta forma, católica, religiosa, hay que sufrir en esta vida para... No, o sea, todos vamos a sufrir porque en verdad la vida, o sea, la mayoría no son todos los momentos felices. Diría que los mínimos momentos de la vida son felices y de regocijo. Pero hay que intentar tener una satisfacción de sensibilidad todo el tiempo, me parece. Y ahí es donde te enfocás a lo que haces y poder contagiarlo. Porque el tema está ahí, es poder contagiarlo y ver que la gente pueda disfrutar y verse a sí mismo como a veces, como decía hoy, un poco de escribir todo, de expresarse, porque capaz que te veas a sí mismo y no tener miedo, o sea, de salir de esa cápsula que estamos tan incentivados a vivir a veces, de no tener miedo a la soledad, de no tener miedo a la expresión, pero siempre con respeto y capacitación. Me parece que va por ahí lo de poder hacer esto, de poder dedicarte al arte y saber básicamente eso es lo que decía arriba, o sea, que lo que te puede pasar es cagarte de hambre y morirte de una calle de soledad sin que nadie te dé bola, pero por lo menos intentaste. Lo de andar al azar toda la noche y un vino para aguantar y todo, pasa. Obviamente al correr de los tiempos, al correr del tiempo de la vida, a veces como que ya primero el cuerpo ya no es el mismo por todas las batallas perdidas, más que las ganadas. Y capaz que no lo buscas tanto, pero estaba dentro de las posibilidades. Me parece que eso está siempre dentro de las posibilidades y lo de él a veces también tendría algo que ver, a veces cuando vas y te escucha una persona sola y te escuchan muchas, no lo sabes, pero siempre lo fundamental es salir a veces de esa mediocridad de actuar, de leer, por ejemplo, para las personas cercanas o amigos y demás, y salir de otro lado solo. O sea, ahí es donde, como dice afuera, se ven los pingos, digamos. Es donde se ve más porque a veces no, eso también te recluye, ¿no?, a un cierto conformismo de no poder moverte. Y me parece que ahí es un punto fundamental a poder lograrlo. Pero, como hablábamos recién, o sea, son más las batallas perdidas que las batallas ganadas, como todo en esta vida, creo. pero no, o sea, tampoco me estoy poniendo de víctima porque si me quejo de lo que me ha pasado hasta ahora, soy un hipócrita. O sea, creo que si no plasmaría toda esa experiencia, como decía, las batallas perdidas, no estaría vivo. O sea, no habría. ¿Cómo voy a sacar todo eso y guardármelo? Es más, plasmo mucho, o sea, tengo muy siempre en la cabeza lo que decían los griegos, ¿no? El caos es la esencia de la creación, de la oscuridad sale la creación de todo ese cosmos que se empieza a transformar. Como te decía recién, o sea, nadie escribe buena literatura o buena poesía de los momentos alegóricos. Eso se lo robó porque lo escuché el otro día. En verdad lo creo, pero lo escuché el otro día y fue la frase de Dolina en un lugar. Pero eso es lo que creo siempre. O sea, no creo por más que esa cosa que decíamos hoy que hablaba también, viste, tanto de catolicismo como de tener el martirio en esta vida para poder tener la vida eterna. Yo qué sé si tener la vida eterna. O sea, la secuencia de la vida es esa. O sea, no hacemos en la vida capaz que todo lo que queremos,
y está llena también a veces de frustraciones y a veces de cosas que capaz que son satisfactorias, pero no sabemos si son reales. Yo qué sé, la gente se compra una terrible camioneta y después está vacía por dentro. Entonces tiene la satisfacción material, pero no la satisfacción sentimental. Y al darse cuenta y no eludir ni mentirse en eso, me parece que eso es algo fundamental para la creación, como decía, pero también para la vida misma, que me parece que un poco lo que todos buscamos en el arte es esa cosa casi de inmortalidad, de dejar un mensaje, porque un mensaje a lo que viene de cómo fue tu vida o cómo lo pudiste transmitir, y sin escribir libros de autoayuda, por favor. Sin haber pasado malas experiencias no se puede, porque no tenés que revertir. La vida no es sencilla, la vida, o sea, la vida se podría decir que no es sencilla, que no es, te podríamos decir que la vida no es bella, pero en verdad la vida es bella, pero la vida no es simple. Pero en verdad son las cosas simples de la vida lo más bello. O sea, es un mar de contradicciones, no se puede, la perfección no existe, entonces ese mar de contradicciones es donde tenemos que estar, siendo conscientes en ese mar de contradicciones. Si arrancamos por los libros, digamos, editados, fue Inquietos Momentos, que son 4 capítulos de poesía y prosa, y también basado en mucha soledad, o sea, preguntas y respuestas y experiencias sobre ese propio mundo del cual hablamos, ¿no? Y se ve la transformación desde un principio hasta el final, cómo va cambiando hasta la escritura. En ese libro está Un mal llamado loco, y después está La vuelta de Juan. Un mal llamado loco es alguien que está en su casa, llega y se desnuda y decide subirse al techo para sentir la lluvia caer y estar más. Entonces los vecinos salen y el tipo viene la policía, todo, y termina un loquero. La vuelta de Juan es el que vuelve, que tiene un lunar en forma de gota, que está basado en esa figura en el Paragüita, que es un personaje mítico de cuando yo era niño, andaba por la ciudad con un paraguas. Entonces no me acuerdo qué es la frase que le dice, abre el paraguas y se cubre como de la lluvia, que es la realidad. Ese cuento, en la segunda parte, hay una anécdota muy linda. Mi querido compadre Martín Mariamatos en Montevideo, y me manda una foto de una persona que era argentina, que estaba susurrando poemas en Que lo parió Mendieta, allá en Montevideo, mi querido Gustavo. Y me dice, estaba con un miserio, estaba con Inquietos Momentos. Yo llego a la persona, le invito vos estabas cuando le invité allá al final de un ciclo en Montevideo, hay muchísima gente, entré al local, saludé a todo el mundo, y en el break del medio viene alguien y me da el tubo y saca un paraguas, me lo da y me empieza a susurrar eso, y abrí el paraguas y wow, decís chao. Como después habían pasado ya 18 años, 19, creo, 19, 20 años de que había escrito eso, y lo saqué en el 2005 al libro, y había llegado esa persona y andaba jugando por Montevideo. Y eso me parece que ahí describe mucho la realidad de todo lo que estábamos hablando, de la interpretación de la vida capaz que tenemos los artistas. Después de ese saco Miseria, que es el segundo libro que escribo, que he intentado formar todo lo que alguna vez tuvo forma. Empieza así, diciendo el prólogo. Ese lo terminé escribiendo en el 2003, pero se editó por primera vez en el 2004. El Inquietos Momentos lo edité en el 2005, todo de forma autogestionada, ¿no? La fotocopia, tapa con cartón hechas, bueno, todo así.
Y bueno, ese es, o sea, la verdad que está metido en una locura también muy surrealista. Venía viviendo en las calles en una época, estaba en el sur argentino, me vine porque habían salido las tanquetas de la calle en 2002, las facultades tomadas, todo ese caos. Y pues se llama Miseria y es un libro muy personal de la forma de escribir, o sea, te quiebra muchas cosas. Después pasa tiempo, sigo escribiendo, porque escribí cuentos, escribí un montón de cosas en el medio. La poesía que tenía olvidada, ahora enramada en las prosas de algún cuento. Estos dos primeros libros se llaman por Maximiliano García, mi verdadero nombre. Ya ahí había vuelto a los circuitos de Montevideo, las lecturas y demás. Y ahí ya empieza a salir los libros por Salvador Vico, porque veníamos con mi editor paraguayo ahí de puro verso y estamos llegando al ciclo, la ronda de poetas, veníamos una cuadra y media antes y empezó la gente, viene Salvador. Y está, empezó a salir por Salvador Vico, Salvador Vico, Maximiliano García. Después eso, 2014. 2018 sale Breves Historias, que es una novela corta, escrita de la misma forma que ella, que bueno, que está ahí, es todo también tiene mucha tragedia, y si quiere, y muchas cosas de mucho fuego, como son mis escritos. Ya esta forma de escribir ya tiene una visión capaz que muy cinéfila, o sea, hay muchas imágenes, mucha banda de sonido. Bueno, y esta novela que sale por Yagurú, ahí en Maca Busikowski, es, o sea, capo total, para mí la editorial más zarpada de Montevideo. Y bueno, esa es como que se va un poco toda la mierda, ¿no? O sea, en buena forma, se vende casi toda, y creo que es una obra muy buena, muy buena. Ahí, que bueno, estuvo Leandra, que es mi compañera ahí también, era mi mana, sí, mi productora. Y bueno, y después ahora sacar Prohibido el Acceso, que es un libro que había escrito entre medio de La poesía que tenía olvidada en Ramada de un cuento y Breves Historias, y es como que termine la trilogía de esa forma de escribir y de esos 3 libros que, si bien no tienen, capaz que los 2 primeros sí, Prohibido el Acceso y otros sí, pero el otro es una novela, tienen mucho que ver de la forma de escribir, la evolución de la escritura, que salió por la editorial Sol Azul. Y bueno, ahí más o menos es lo que las obras, no me gusta meterme en las obras porque si no es una cosa muy subjetiva para la gente que la quiera leer, ¿no? Salvador Vico es un prolífero escritor que tiene en su haber múltiples obras, tanto inéditas como éditas. En estas últimas podemos encontrar escritos que van con versatilidad desde la prosa hasta los relatos y pequeñas novelas. Algunas de ellas son Miseria, editada en 2004, Inquietos Momentos, en 2005, La poesía que tenía olvidada, ahora enramada en la prosa de algún cuento, en 2014, Breves Historias, una novela corta editada en 2018, y Prohibido el Acceso, en 2021. A veces también estoy, o sea, tipo de gestor, productor, como o sea, también tipo manejando bandas o organizando otras bandas, o sea, lo que fue durante 12 años, me iba a dirigir ahí, 12, 14 años, no me acuerdo, el grupo artístico de La Vuelta, que hizo un montón de cosas, con pintores, fotógrafos, teatro, bandas, espectáculos de todo tipo, con escenarios inmensos, plazas, los crepúsculos, rock, que fueron fascinantes. Hasta llegó uno, competimos como 2.000, 3.000 personas, en la playa, gratis. Siempre estoy en colaboración con otros artistas, como hay cosas en YouTube y demás de las muestras que hicimos en el 2012 cuando el libro no había salido, también La calle de los suspiros, Fiesta Todo Viviente también, trabajé de mimo, estoy metido en el candombe, hemos filmado también videos, documentales, documentales con Chip y todo, Ricardo Limanich y bueno, otra gente más, también estaba en la productora de Rocino Producción haciendo algún tipo de comercial y documental. Y bueno, la parte de gestión y eso, creo que siempre estás gestionando. Porque como vivimos, como decimos, siempre estamos gestionando, ¿no? Y es un trabajo arduo, muy arduo, y a veces se deja mucho. Bueno, 2005 había sacado el último libro, 2014 sacó el otro, ¿no? Son 9 años.
Si yo lo iba sacando de forma, las otras de forma artesanal y demás seguían. Hacía cosas con la literatura, pero me sacaba mucho tiempo. O sea, es difícil, o sea, gestionar, tratar con los artistas, la parte funcional de la economía. Es muy difícil y mantenerte con la cabeza en poder crear. Así todo, o sea, me gusta, ¿no? O sea, hace poco estábamos encantándome con la comedia musical Hipólita, que fue después de Añares, volver a las tablas. Y también, a lo último estaba metido a full, pero me parece que es algo difícil. Lleva muchísimo tiempo y como hablamos siempre un poco, el tiempo a medida que pasan los años también parece como que nos escasea más, ¿no? Entonces, o nos damos cuenta que es más corto. Entonces, es como que tenemos que intentar llevarlo a veces para el lado de lo que uno está haciendo y colaborando, porque a veces en esa parte de gestión, producción, las cosas no se entienden muy bien, si no está más que nada, más cuando se hacen todas estas cosas contraculturales bastante a pulmón. Y bueno, y uno tiene cierta evolución a través del tiempo y como que no quiere volver atrás a ciertas cosas. Y entonces ya seleccionás mucho más el espectáculo, lo que vas a hacer para actuar o lo que vas a hacer, porque no. Es como hablábamos hoy de esa quedada, a veces lo hacías, te hacías kilómetros a dedos para llegar a un lugar, para leer, para pasarte toda la noche dando vuelta por ahí para tomarte un bondi, para volver. Y bueno, y ahora capaz que ya no lo haces, no sé yo, que capaz de seguir una oportunidad así, pero ya no te da porque no. Son momentos. Creo que sí, pero ya se me conoce por Salvador Vico. Yo siempre digo que son, o sea, básicamente tres de todos mi seudónimo. Es como de Manteca, es como el más popular, más convencido de Salvador Vico, ya cuando está más en la obra, y Maximiliano García es más la persona. Pero no, la radio es algo fascinante, ¿no? Y poder estar ahí, contagiar, uno está, yo opero, hago todo, son 2 horas de show, porque ahora saben por cámara, todo. Pero a veces llegás cansado y no le encontrás la vuelta, pero después que estás ahí lo disfrutás. O sea, tengo la suerte de estar en la radio comunitaria que se llama Radio Lugares, donde está el director Rodolfo Peter Juría, que también me da mucha libertad para poder hacer lo que quiero, porque obviamente en otra radio ya no me dejarían hacer el programa a veces, pero bueno, él me da esa libertad de poder hacerlo, y de poder, y mucho contacto también con mucha gente, muchos artistas, ahora con la tecnología, poder hacer entrevistas con gente que no está acá y poder contactar. Por suerte también vienen muchos buenos artistas y también van al programa, directores de teatro, bandas, pintores, y uno que anda de gira por ahí también se puede comunicar. Y el universo de la radio es el universo de la radio. O sea, de rato tengo ganas de no salir más por cámara, pero me tienta. Pero es algo que es fabuloso. La música, poder pasar música, todo lo que dice la música, toda la variedad de música que hay en el mundo, todos los mensajes que se pueden dar, la promoción de la gente tocando ahí. Yo qué sé, es algo que aparte que de chico la escuchaba, así como decías vos, rock and pop, decía, wow, estaba escuchando Bobby Flores, Lalo Mir, Pergolini, Dolina, bueno, y tantos otros, Negra Bernasi en aquellas épocas, ¿no? Tantos otros, y decía, wow, y ahora estás ahí haciendo radio. Y es fabuloso y lo que te digo, tener esas libertades, porque era la rock and pop, o sea, era la rock que estaba cambiando todo. ¿No? Llegamos a hacer algunos tipos de radioteatro también en la radio, en otros programas. Creo que es algo que también, es como que a veces con todo lo que vas haciendo a veces se te queda, pero siempre volvés ahí, por suerte, hace tiempo que estoy, y es algo muy, muy lindo.
sentir que has pasado la vida y has aprovechado el tiempo. Que no te han consumido el tiempo. Macacos de locas cabezas guerreando con dientes apretados. El horizonte de la mirada de sus ojos ardiendo para flotar en el fresco mar de la calma, desplegando sus sonrisas inquietas, desquiciadas de la desidia, hambrientas necesidades de la clase media, basta, fiel reflejo, presa atrapada en el martirio del hombre, pobre de la escala que siempre culpa el que menos tiene, engalanando el deseo, aunque sea recóndita excusa de mejor vivir, mejor atado a la maquinaria de la asfixia, de la ambición en el control del poder. ¿Por qué poder? Porque poder es hacer esas pequeñas cosas en lo simple que nos dan los abrazos, los besos, la nostalgia en el silencio, la soledad en la distancia del viento, el compartir el sexo que nos refresca en el dominio de compartirnos, de partirnos, pues en la vida vivimos rotos para curarnos, sanarnos y revelarnos al desvelo, los oscuros momentos en una mañana de sol, con la limpieza de la lluvia, el ardor del alma ardiendo en el infierno, pues no tenemos la vida eterna y nunca seremos santos. Amén. De nosotros mismos copulamos con la libertad para sentir la nuestra, desnudos al vicio de la muerte, despertamos en la locura de otro día. Marlow City Man, 1, 2, 3, va.